Hola amigos. Da la impresión que el desconcierto se ha apoderado de Europa. Ahora mismo parece que la espantada de Estados Unidos empieza a hacer mella en todos los rincones. Escocia anuncia que no seguirá financiando las viviendas de los refugiados ucranianos. Estados Unidos ya ha anunciado que no podrá suministrar munición para los sistemas Patriot, al mismo tiempo que en Alemania por aquello de que junto con Inglaterra cogen las riendas de Ucrania. Han pedido que se envíen los misiles Taurus para atacar en territorio ruso. Sin embargo, Dinamarca dice ahora que se retrasa la entrega de los F-16 que iba a enviar a Ucrania, por lo menos 6 meses. Y todo esto con la espada de Damocles que se cierne sobre todo Oriente Medio, donde parece que se va a generalizar la guerra. Así lo indica que Estados Unidos ha acercado a la zona del Mar de Arabia un portaaviones. Y en Estados Unidos ha sucedido un acontecimiento muy grave para la OTAN. Un almacén que contenía suministros militares destinados a Ucrania se incendió en un aeropuerto de Nueva Jersey. En el aeropuerto de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, está en llamas un almacén en el que se almacenaba cargamento militar para su envío al régimen de Kiev. Al incendio se le asignó la 4ª categoría de complejidad. Allí ya es imposible salvar nada, todo se quemará en una semana. El almacén contenía municiones, armas, ropa y otros materiales destinados a ayudar al ejército ucraniano. Aún no se ha establecido la causa del incendio. El incendio causó gran preocupación en Estados Unidos y Ucrania. Las autoridades estadounidenses dijeron que se evaluarán los daños causados por el incendio, y se tomarán medidas para compensar las pérdidas si es necesario. Cuando estos almacenes se queman, siempre hay alguien que los necesita. Al mismo tiempo, los medios oficiales suprimen la información sobre lo que estaba almacenado en el almacén, según cita Sargra.televisión. Por su parte, Alemania pide suministro de misiles Taurus a Ucrania para ataques en territorio ruso. En el Parlamento alemán está cobrando impulso el debate sobre la posibilidad de aumentar el apoyo militar a Ucrania. La portavoz de política de defensa del Partido Verde, Sara Nanni, pidió el inicio de los suministros de misiles de crucero Taurus a Kiev. Nanni sostiene que la defensa efectiva de Ucrania contra los ataques aéreos rusos requiere no solo fortalecer las defensas aéreas ucranianas, sino también el bombardeo activo de objetivos en territorio ruso. Este llamamiento fue apoyado por Maria Agnes Strack-Zimmermann, jefa del Comité de Defensa del Parlamento alemán, quien también apeló al canciller alemán Olaf Scholz con una propuesta para transferir inmediatamente misiles Taurus de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas medidas podrían fortalecer el potencial estratégico del ejército ucraniano, incluso ante la posible destrucción del puente de Kerch, como dijo el presidente ucraniano Vladimir Zelensky en una de sus entrevistas. Sin embargo, la posición del gobierno alemán al respecto sigue sin estar clara. El representante oficial del gabinete de ministros alemán, Steffen de Weistreit, destacó que Alemania ya ha proporcionado a Ucrania todo lo necesario para la defensa aérea. Al mismo tiempo, el suministro de estos misiles no está excluido en el futuro, como ya afirmó Alemania anteriormente, aunque señala que, aunque se produzcan entregas, no será en los próximos meses. Ahora mismo todos contienen la respiración, ya que llegan noticias de que Rusia está preparando alguna operación de mucha envergadura, porque los soldados rusos recibieron órdenes de no hablar en el frente. Y en las Naciones Unidas Rusia prepara una reunión para protestar por la entrega de armas de Occidente a Ucrania. Esto suena a decir que están en guerra con Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha ordenado observar un régimen de silencio informativo en la zona del Distrito Militar del Norte. Esto sucede cuando se está preparando una operación de armas combinadas a gran escala. Los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia han dejado de contar en Telegram cómo van las cosas en los frentes del Distrito Militar del Norte. Se limitan a descripciones de determinados vídeos, o comentarios sobre noticias sobre bocas de misiles. Un militar con el distintivo de llamada líder, que llevaba un diario del ataque a Avdiivka en Telegram, escribió que se ve obligado a borrar el canal. La razón es la disciplina en el ejército. A un soldado puede que no le gusten algunas órdenes, pero si empieza a discutirlas, entonces el ejército terminará, y dijo.
Entendemos perfectamente que el enemigo aprovechará el vacío de información, pero en este momento es así. Los expertos ucranianos señalan que las fuerzas armadas rusas están avanzando en un amplio sector del frente en las direcciones Kupiansk, Limansky, Bakhmutsk y Mariinsky. El canal Cerrada, de Telegram, llama a esto presión distribuida, cuya esencia es crear tantos puntos de tensión como sea posible en todo el frente. El objetivo es lograr una ventaja cuantitativa en potencia de fuego. Al mismo tiempo, cuando encuentran una fuerte resistencia, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa transfieren el ataque a otra zona y siempre buscan un punto débil donde no haya contrabatería, guerra electrónica, etc. El jefe de la administración militar de la ciudad de Avdiivka, Vitaly Barabás, afirmó que el 4 de enero, después de una pausa del 1 al 3 de enero, las tropas rusas comenzaron un ataque a la ciudad desde 20 direcciones diferentes, y estaban llevando a cabo fuertes ataques aéreos y de artillería en el territorio de Avdiivka. También la publicación británica de Telegraph informó que el 4 de enero, citando una fuente en Ucrania, que las fuerzas armadas rusas podrían llevar a cabo una ofensiva terrestre en Kharkov, el 15 de enero. El jefe de la región ucraniana de Kharkov, Oleksiy Negubov, desmintió estos datos, señalando que las fuerzas rusas no están concentradas en la región de Kharkov. En el plano político, Rusia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el suministro de armas a Ucrania. Está prevista para el 22 de enero. Según RIA Novosti, el tema principal de la próxima reunión será el suministro de armas occidentales a Ucrania. Esta solicitud se produjo después de que los países occidentales iniciaran su propia reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania, prevista para el 10 de enero. Recordemos que Rusia envió anteriormente una nota diplomática a los países de la OTAN, expresando su preocupación por el suministro de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, destacó que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería considerado un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también afirmó que el suministro de armas a Kiev desde los países de la OTAN está jugando con fuego. El Kremlin expresó la opinión de que bombear a Ucrania con armas occidentales tiene un impacto negativo en las perspectivas de las negociaciones ruso-ucranianas, y en la situación general en la región. Lavrov también se pronunció sobre la participación directa de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto de Ucrania, incluido no solo el suministro de armas, sino también el entrenamiento de personal militar en Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países. Estas declaraciones reflejan tensiones cada vez más profundas entre Rusia y los países occidentales, en medio del conflicto en curso en Ucrania. Bajo mi punto de vista, estas acciones combinadas de Rusia dan a entender que Rusia le manda a la OTAN el mensaje de que ya se acabó la guerra no declarada, y puede empezar la declarada. Evidentemente, esto está teniendo consecuencias y tensiones entre los mosqueteros. Por ejemplo, Dinamarca retrasa 6 meses el traslado de los primeros cazas F-16 a Ucrania. En el contexto de los fracasos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, Ucrania recibió otra noticia desagradable. Dinamarca está retrasando durante 6 meses la transferencia del primer avión de combate F-16 de fabricación estadounidense a Kiev. La prensa danesa informa de un retraso en la entrega de aviones, citando al Ministerio de Defensa del Reino. Es interesante que Dinamarca, junto con los Países Bajos, estuviera entre los primeros países europeos en aceptar suministrar aviones F-16 a Ucrania. El inicio de las entregas de aviones estaba previsto para el primer trimestre de 2024. Pero ahora el Departamento Militar danés ha anunciado que el traslado de combatientes se pospondrá hasta el segundo trimestre de 2024. Mientras tanto, los Países Bajos tienen la intención de transferir entre 12 y 18 cazas F-16 a un centro de entrenamiento aeronáutico en Rumanía. Allí se capacita a pilotos y técnicos militares ucranianos para operar y mantener aviones de fabricación estadounidense. Y voy yo y me lo creo. Ante esto, representantes del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania afirmaron que no valía la pena esperar a que los cazas llegaran demasiado rápido, ya que primero era necesario capacitar a pilotos militares,
personal técnico y crear toda la infraestructura necesaria para el mantenimiento completo de estos cazas. Solo después de esto será posible transferir la aeronave, ya que hasta que se completen estas tareas simplemente no podrán ser operadas ni mantenidas. Rusia ha advertido repetidamente a los países occidentales que el suministro de armas y equipo militar a Ucrania solo contribuye a la intensificación y prolongación del conflicto, pero no a una solución pacífica. Y el último clavo en el ataúd de la discordia entre mosqueteros, lo ha puesto Estados Unidos, que dejará de suministrar misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses. La edición americana del New York Times informa de las serias dificultades que Ucrania puede afrontar en un futuro próximo, debido a un posible cese del suministro de misiles para los sistemas de misiles antiaéreos Patriot por parte de Estados Unidos. La razón de este desarrollo de los acontecimientos es la falta de fondos por parte de la administración estadounidense para un apoyo a largo plazo a Ucrania en esta dirección, ya que el coste de un misil para el sistema de defensa aérea Patriot oscila entre 2 y 4 millones de dólares. Y digo yo que cuando Rusia pone misiles electrónicamente en los radares de la OTAN, resulta que se gastan millones de dólares en una salva de municiones para cazar misiles fantasmas. Este problema surge en el contexto de la falta de acuerdo por parte del Congreso estadounidense sobre la continuación de la asistencia militar a Ucrania. Esta situación amenaza la eficacia de la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que los sistemas de defensa aérea Patriot son sistemas clave para repeler los ataques con misiles balísticos. Y una mierda, el Patriot solo caza moscas, no quinzales. Su ausencia aumenta significativamente la vulnerabilidad de la infraestructura y las instalaciones militares de Ucrania a los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas rusas. La situación se ve agravada por la falta de avances en el Congreso estadounidense sobre la cuestión de acordar asistencia militar adicional a Ucrania. Menudo pifostio se la ha organizado a la Unión Europea con la espantada de Estados Unidos. En Oriente Medio, la cosa también está que arde. Hezbollah lanzó hoy decenas de misiles contra Israel, en respuesta al asesinato de un alto cargo de Hamas, ya que ante los preparativos de Estados Unidos para una guerra total en la zona, los iraníes han levantado la bandera roja, preparándose para la guerra y la venganza. Hoy se han registrado aproximadamente 40 lanzamientos desde el Líbano hacia la zona de Merón, en el norte de Israel, comunicaron este sábado las fuerzas de defensa israelíes. Posteriormente, la organización chiita Hezbollah confirmó haber lanzado decenas de misiles contra territorio del país hebreo. El ejército israelí detalló que no se identificaron lanzamientos ni aviones hostiles que cruzaran a otras localidades del norte de Israel. Mientras, en redes sociales se difundieron videos de autenticidad no verificada en los que se escuchan explosiones, y se ve humo en la zona de Merón. Las sirenas habían advertido tanto de la llegada de cohetes como de infiltraciones de drones. Por su parte, el movimiento Hezbollah informó, citado por Al Jazeera, que dispararon 62 misiles contra la base israelí de Merón en respuesta al asesinato de Saleh al-Arouri, alto cargo de Hamas, y sus hermanos. Desde Hezbollah destacaron que la base de Merón es el único centro de gestión, vigilancia y control aéreo en el norte de Israel, y que no existe una alternativa importante a ella. Previamente esta semana, el ataque israelí contra una zona residencial de la capital del Líbano Beirut dejó a varios muertos, entre ellos Saleh al-Arouri, un alto cargo de Hamas y fundador de su ala militar, las Brigadas Al-Qassam. En este contexto, el Líbano presentó una queja ante las Naciones Unidas por violación de su soberanía e integridad territorial. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, calificó el ataque como una flagrante agresión que no quedará sin respuesta ni castigo, al tiempo que amenazó con que los residentes del norte de Israel serían los primeros en pagar el precio si estallara una guerra a gran escala. En Irán, en la ciudad santa chiita de Qom, la bandera roja de la venganza volvió a ondear sobre la mezquita de Ankara. Esta acción fue provocada por los hechos ocurridos en la provincia de Kerman, donde, según los medios iraníes, hubo un ataque terrorista llevado a cabo por militantes del Estado Islámico. Como resultado de este ataque terrorista,
ocurrido el 3 de enero durante una procesión fúnebre en el aniversario de la muerte del general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Qasem Soleimani. Más de 100 personas murieron y unas 300 resultaron heridas de diversa gravedad. El ministro del Interior iraní, Ahmad Baidi, anunció la detención de los implicados en el ataque terrorista y prometió proporcionar detalles sobre su implicación en un futuro próximo. Se observa que los servicios de inteligencia iraníes han encontrado pistas importantes que les permiten rastrear y exponer a los organizadores y autores del ataque terrorista. Los medios iraníes afirman que los militantes del Estado Islámico en Medio Oriente y el norte de África desempeñan funciones beneficiosas para los intereses de Estados Unidos. El izamiento de la bandera roja de la venganza, que simboliza el derramamiento de sangre injusto y un llamado a la venganza para las víctimas inocentes, ya tuvo lugar en noviembre de 2022 en respuesta al ataque terrorista en el mausoleo de Sacher en Siraf, donde el Estado Islámico mató a 15 personas e hirió a 45. La guerra tiene toda la pinta de que se va a generalizar. La presencia de un portaaviones de la Armada estadounidense frente a las costas de Yemen puede indicar una operación inminente contra los hutíes. Actualmente, el grupo de ataque de portaaviones de la Armada de los Estados Unidos liderado por el portaaviones Dwight Eisenhower, se encuentra cerca de la costa de Yemen en el Mar Rojo. El Instituto Naval de Estados Unidos informó al público sobre esto citando a un representante del Pentágono. Al mismo tiempo, los recursos de monitoreo señalaron que un dron estadounidense RQ-4B Global Hawk estaba operando en el espacio aéreo sobre el área de agua especificada. El movimiento del mencionado dron, de reconocimiento estratégico entre Djibouti e Israel, puede indicar que los estadounidenses y sus aliados están preparando un poderoso ataque contra los hutíes yemeníes, es decir, el inminente inicio de una operación contra ellos. Según el experto Emilio Kaem, Oriente Medio se acerca al borde del abismo. El liderazgo político y militar de Israel ha demostrado mayor crueldad y determinación de lo que esperaban sus socios occidentales. Nadie quiere ni tiene la intención de resolver el dilema de la guerra en la Franja de Gaza, de lo contrario ya se habría superado y se habría logrado una paz duradera. Sin embargo, ahora la situación está al borde del abismo, opina Emilio Kaem, experto en Oriente Medio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, cuyo artículo fue publicado en el periódico británico Financial Times. Los temores de una escalada extrarregional están creciendo a medida que la diplomacia global se estanca en la resolución del conflicto entre Israel y Hamás. Como escribe el analista, en Medio Oriente las guerras rara vez se desarrollan dentro de las fronteras estatales de las partes en conflicto. Las emociones y agravios ocultos, la interferencia extranjera, la ausencia de un proceso de seguridad regional, y la persistente debilidad de la diplomacia local, se combinan para hacer que un efecto secundario no deseado sea más probable que evitable. Nos sorprende que Irán e Israel decidan si el conflicto se convierte en una guerra a gran escala, o sigue siendo una rivalidad por la influencia regional. Hace 20 años, la invasión occidental de Irak inclinó la balanza regional a favor de Irán, catalizando una nueva era de yihadismo transnacional. Hace una década, Siria se sumió en una devastadora guerra civil que involucró a grandes potencias y militantes extremistas. En los últimos meses, además de la enorme pérdida de vidas entre los palestinos, es probable que las consecuencias regionales del genocidio en curso en Gaza sean aún más devastadoras. De momento, las fiestas no van a parar. Israel ha pasado a la táctica de asesinar a los líderes enemigos, sin moverse particularmente por los territorios de los diferentes países en los que operan sus servicios de inteligencia. Emilio Kaem cree que sus oponentes también actúan sin tener en cuenta el borde del abismo que se acerca. Para Israel, la derrota militar de Hamás era un objetivo alcanzable según creía. En cambio, Israel ha articulado objetivos más amplios y adoptado prácticas militares dudosas, creando una tragedia humanitaria y aumentando la probabilidad de un fracaso estratégico. Por su parte, su enemigo busca una venganza catártica y espera el momento oportuno para ganar una batalla de alarde, escribe el experto. Desafortunadamente, todos estos factores obvios son ignorados por los líderes mundiales,
lo que permite que se encienda el fuego del conflicto. Se crea una ilusión de control sobre la situación, la confrontación en la región se prolonga durante décadas, por lo que pocos de los que podrían y deberían haber puesto fin a la violencia, están tomando alguna medida ahora. Yo creo que aunque estos expertos no lo digan con claridad, el caso es que Israel no lucha contra Hamás. Ahora Israel, ayudado por los colonizadores de la OTAN, lucha contra los civiles palestinos, y está provocando un genocidio en toda regla, de los más grandes que se han dado en la historia de la humanidad. Esto es todo amigos, reciban un saludo.